Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría inmensa tenerlos por aquí, listos para sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo turco. Hoy, como ya lo prometí, tenemos un tema que sé que les va a encantar, uno que ha estado rondando por las redes sociales, las revistas del corazón y por supuesto en nuestras mentes. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que evocan pasión, romance y la magia de la televisión turca. Como ya habrán adivinado por el título del vídeo, vamos a explorar la gran pregunta que todos nos estamos haciendo: ¿vuelve el amor a Turquía? ¿Existe la posibilidad de que estos dos íconos, que nos robaron el aliento en Erkenci, vuelvan a encender la chispa del amor? Vamos a desenredar este embrollo de rumores, a analizar las señales, las pistas y las insinuaciones, para intentar descifrar juntos si este romance tiene alguna posibilidad de resurgir de las cenizas. Prepárense para un viaje lleno de emociones y especulaciones. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de chismes y teorías, necesito recordarles algo importantísimo: no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Aquí siempre encontrarán el contenido más fresco, emocionante y actualizado sobre sus series y actores turcos favoritos. Desde análisis profundos hasta noticias de última hora, pasando por las entrevistas más jugosas, aquí lo tenemos todo. Y por supuesto activen la campanita, ese pequeño icono que les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo. Así no se perderán ni un solo detalle. Ahora sí, con la energía al máximo, arranquemos. Para entender la magnitud de este posible regreso del amor, debemos hacer un viaje en el tiempo y recordar cómo empezó todo. Demet y Can, dos nombres que resuenan con una fuerza inigualable en el universo de las telenovelas turcas, alcanzaron la fama internacional gracias a la aclamada serie Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador. Esta producción, que combinaba comedia, romance y paisajes espectaculares, conquistó a audiencias de todo el mundo, convirtiéndose en un fenómeno global. Pero más allá de la trama cautivadora y la dirección impecable, fue la química innegable entre Demet y Can lo que realmente catapultó a Erkenci al estrellato. Interpretaban a Sanem y Can, dos personajes vibrantes, apasionados y completamente irresistibles. Su historia de amor, llena de altibajos, malentendidos y momentos de pura magia, cautivó a millones de espectadores en cada episodio. La conexión entre ellos era tan palpable, tan auténtica, que era imposible no quedar atrapado en su mundo. Y como suele suceder en estos casos, la línea entre la ficción y la realidad comenzó a desdibujarse. La química que Demet y Can proyectaban en la pantalla trascendió los límites del set de filmación, alimentando los rumores sobre un romance en la vida real. Los fans, ávidos de información, se lanzaron a una búsqueda incansable de pistas en cada entrevista, en cada publicación en redes sociales, en cada aparición pública. Cada gesto, cada mirada, cada palabra era analizada con lupa, buscando la confirmación de que el amor que veíamos en la pantalla también existía fuera de ella. Y la verdad es que las señales eran, en el mejor de los casos, confusas. Había momentos de una cercanía innegable, miradas cómplices que hablaban por sí solas, comentarios ambiguos que sugerían algo más que una simple amistad entre compañeros de trabajo. Pero también había negaciones rotundas, evasivas estratégicas y la insistencia en que solo eran buenos amigos y profesionales. Esta ambigüedad, lejos de desanimar a los fans, alimentó aún más su obsesión y sus teorías. ¿Qué pasó realmente entre Demet y Can durante la filmación de Erkenci? Es una pregunta que sigue generando debate hasta el día de hoy. Algunos creen fervientemente que sí hubo una relación amorosa seria, una pasión intensa que simplemente no pudo resistir la presión mediática, las exigencias de sus apretadas agendas o quizás la incompatibilidad de sus personalidades fuera del set. Otros piensan que todo fue una estrategia de marketing magistralmente orquestada, una forma de alimentar el interés del público en la serie y garantizar su éxito comercial. Y también están aquellos que creen que sí hubo una conexión especial, una atracción mutua innegable, pero que nunca llegó a concretarse en una relación formal debido a las circunstancias o a la falta de voluntad de ambas partes. Lo cierto es que después del final de Erkenci, Demet y Can tomaron caminos separados. Cada uno siguió con sus propios proyectos, explorando nuevos roles y consolidando sus carreras. Demet protagonizó exitosas series como Doğduğun Kaderindir, un drama conmovedor que exploraba temas de identidad y destino, y Aşk Taktikleri, una comedia romántica ligera y divertida. Can, por su parte, se enfocó en proyectos internacionales, trabajando en series en Italia y otros países, demostrando su versatilidad y su ambición de conquistar nuevos mercados.
Y aquí es donde la historia se complica aún más. Durante estos años, tanto Demet como Can han tenido otras relaciones amorosas, algunas más públicas que otras. Demet se casó con el reconocido cantante Othman Koch en 2022, en una boda espectacular que fue cubierta por los medios de comunicación de todo el mundo. El evento, que parecía sacado de un cuento de hadas, reunió a celebridades de la talla de Anne Ercel y fue considerado uno de los grandes acontecimientos sociales del año. Sin embargo, para sorpresa de muchos, este matrimonio llegó a su fin en 2023, después de menos de un año. Los motivos de la separación nunca fueron revelados públicamente, alimentando aún más la especulación y el interés de la prensa rosa. Can, por su parte, ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres, incluyendo a la famosa periodista deportiva italiana Diletta Leotta. Su relación, que duró varios meses, fue ampliamente documentada por la prensa italiana, mostrando a la pareja disfrutando de viajes románticos y apariciones públicas. Entonces, si ambos han seguido adelante con sus vidas amorosas, ¿por qué estamos hablando de un posible regreso del amor entre Demet y Can? Bueno, la chispa de la esperanza se encendió nuevamente gracias a las redes sociales y a la observación minuciosa de los fans más dedicados. En los últimos meses, ha habido una serie de coincidencias, gestos sutiles y declaraciones ambiguas que han alimentado los rumores de una reconciliación. Por ejemplo, ambos han sido vistos en los mismos lugares, aunque no necesariamente al mismo tiempo. Algunos fans aseguran haberlos visto cenando en el mismo restaurante, visitando la misma galería de arte o incluso hospedándose en el mismo hotel. Aunque no hay pruebas fotográficas contundentes, estas coincidencias han sido suficientes para despertar la imaginación de muchos. Además, han intercambiado me gusta y comentarios en las publicaciones del otro en Instagram, un gesto aparentemente insignificante que ha sido interpretado como una señal de afecto y cercanía. Y lo más importante, han hablado el uno del otro en entrevistas, con un tono de respeto, cariño y hasta cierta nostalgia que ha llamado la atención de muchos. Demet, en particular, ha sido muy abierta al hablar de su relación con Can. Ha dicho que siempre lo considerará un amigo especial, que guarda muy buenos recuerdos de la época en que trabajaron juntos en Erkencikus, y que valora la conexión que compartieron. Can, por su parte, ha sido más reservado, pero también ha expresado su admiración por el talento de Demet, y ha reconocido la importancia que tuvo Erkencikus en sus carreras. En una reciente entrevista, incluso llegó a decir que nunca se sabe lo que depara el futuro, una frase que ha sido interpretada como una puerta abierta a la posibilidad de una reconciliación. Pero, ¿son estas señales suficientes para hablar de un regreso del amor? La verdad es que es difícil saberlo con certeza. Podría ser que simplemente estén siendo amables y cordiales el uno con el otro, como dos personas que compartieron una experiencia importante en sus vidas y que mantienen una relación de amistad y respeto mutuo. O podría ser que haya algo más profundo, una conexión que nunca se rompió del todo y que ahora está resurgiendo con fuerza, aprovechando la madurez y la perspectiva que les han dado los años. Además, hay que tener en cuenta el factor de la presión mediática y la expectativa de los fans. Demet y Can son conscientes de que cualquier gesto que hagan, por pequeño que sea, será interpretado como una señal de reconciliación, y eso podría generar una presión innecesaria en su relación, dificultando cualquier intento de acercamiento. También es posible que ambos estén disfrutando de la atención mediática que genera este rumor, utilizando la especulación para mantener sus nombres en el candelero y promocionar sus proyectos. Entonces, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? ¿Vuelve el amor a Turquía para Demet y Can? La respuesta, como suele suceder en estas situaciones, es compleja, ambigua y llena de matices. Nadie excepto ellos dos sabe lo que realmente está pasando en sus vidas, lo que sienten en sus corazones y cuáles son sus verdaderas intenciones. Pero lo que sí podemos decir es que la llama de la esperanza sigue viva para muchos fans que sueñan con verlos juntos nuevamente, ya sea en la vida real o en una nueva producción televisiva. Independientemente de lo que suceda en el futuro, la historia de Demet y Can es un recordatorio de la magia que puede surgir en el set de filmación, de la intensidad de las emociones que se pueden despertar al interpretar un papel y de la fascinación que sentimos por las historias de amor, tanto en la pantalla como en la vida real. Su conexión, ya sea romántica o simplemente amistosa, ha dejado una huella imborrable en el corazón de millones de personas en todo el mundo. Y eso, al final, es lo que importa. En resumen, hemos explorado la historia de Demet Özdemir y Can Yaman, desde su explosiva química en Erkencikus hasta los rumores actuales de una posible reconciliación. Analizamos las señales,
las coincidencias y las declaraciones que han alimentado la esperanza de los fans. Y aunque no podemos afirmar con certeza si el amor volverá a florecer entre ellos, queda claro que su conexión sigue siendo especial y significativa para muchos. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este viaje a través del mundo del chisme turco. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que Demet y Can deberían volver a estar juntos? ¿Piensan que todo es una estrategia de marketing? ¿O creen que simplemente son amigos y que la prensa está exagerando la situación? Dejen sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus teorías, opiniones y predicciones. Y ahora, antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también son fans de Demet y Can, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, porque tendremos mucho más contenido emocionante sobre sus series y actores turcos favoritos. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino, incluso en Turquía.